Seguimos, esto es el plato del día. Gracias por su sintonía, donde quiera que usted esté, a la hora que usted nos esté sintonizando. Esto es un contenido servido por Samuel Guzmán, Nereida Castillo, Albanelli Familia, Juan Carlos Arbelo y usted. Miren, me encanta cuando viene visita y ustedes se portan como la gente. Ay, me encanta y se rieron con lo que yo dije. Que tranquilos están, qué bien está la barra del mal de aquel lado, qué bien puestos se encuentran, porque hoy tenemos una visita muy especial. Gloria Reyes, directora del programa de asistencia social Supérate, está con nosotros para tomarnos juntos el cafecito del plato del día. Bienvenida, Gloria. Vamos a escuchar esa grequita. Vamos a... Sí, señor. Ay, sí. Óiganlo ahí, cayendo. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Me lo tomo primero? Miren, vamos a hablar de los avances. Qué con rico. El tema de la pobreza, hay que hablar del cariñito de mamá, que fue una cosa... todavía está. Bueno, el anuncio fue una explosión. Yo le escribí a Gloria todos los días porque la gente buscaba información. La verdad que estas innovaciones y ayuda a la gente también a poder tener un regalito para las madres. Por madre. Mira, Nereida se buscó, Gloria. Yo me busqué, claro, obviamente yo no estaba en el perfil. Me dieron otra recomendación. Dile que los empresarios no califican. Lo más que le podía preguntar, ¿usted pagó su anticipo? Eso es lo más que le podía preguntar. Gloria, ¿cómo va Supérate? ¿Están los programas sociales del gobierno teniendo algún tipo de reacción positiva a esos grupos poblacionales que se le entregan? Bueno, lo primero que agradezco, el café está buenísimo, no pude saludar ahí en el momento porque me quise disfrutar el café, muy contenta de poder estar con ustedes y como decías, estamos a tope con muchos procesos simultáneos en el sector social. Lo del cariñito hablaremos un poco más adelante, pero sí que ha sido muy bien acogido por la población y sobre todo por nuestras mujeres. A nivel general, el gobierno y los indicadores de las últimas mediciones lo expresan así. A nivel del sector social hay una muy buena valoración por la población de cómo el presidente ha logrado fortalecer, ampliar y eficientizar los programas sociales, la diversidad de programas sociales que tiene el gobierno, desde lo que son las transferencias directas que manejamos nosotros en el gabinete, pero asimismo lo que son las ayudas de auxilio que maneja el plan social, el tema de los comedores económicos, la ampliación y la eficiencia con la que hemos logrado duplicar y yo creo que ya sobrepasó un poco más con el mismo presupuesto las raciones de comidas que se sirven a las personas que no tienen la posibilidad de tener ese alimento ya listo para el consumo, y al igual que Inespre, sobre todo para una clase trabajadora, porque estos programas que manejamos de transferencia quizás van más dirigidos a un sector más carenciado, pero hay una clase trabajadora que se ha impactado por la crisis internacional del aumento de las materias primas, que ha impactado en los precios. Entonces ese acceso al Inespre, ese fortalecimiento de Inespre también ha sido clave para auxiliar y dar soporte a las familias, y no es coincidencia que más del 80% de la población valore positivamente el esfuerzo que está haciendo el gobierno y los sacrificios, porque yo puedo afirmar que me toca muchas veces discutir con nuestro ministro de Hacienda y nuestro director de presupuesto que este gobierno ha priorizado en el soporte de las personas por encima de los proyectos de infraestructura. O sea, aquí se ha priorizado recursos para subsidios directos, recursos para subsidio en el tema de los combustibles, recursos para subsidio de nuestros productores, para fertilizantes. O sea, se ha desarrollado una política real de protección para evitar el impacto directo a las familias. Claro que se ha impactado. Ahora, imagínense si no habríamos tenido toda esa inversión pública del presupuesto priorizada en este tipo de apoyos en subsidio, ¿cómo estaría la situación del país? Por eso no es coincidencia que todo el mundo esté mirando lo que está sucediendo en República Dominicana. Gloria, pero a mí me interesa, Carlos, porque yo preguntaba el impacto, porque tú, bueno, yo he hablado contigo varias veces, a ti te preocupa que se mantenga toda la familia siempre recibiendo ayuda, sino que haya una transferencia de conocimiento, claro. Hay una transferencia de la gente pueda ir a trabajar porque le enseñamos un oficio, pueda ir dejando atrás un poco ese tema del asistencialismo. Claro. Y a mí me gustaría saber si eso está pasando. Sí, mira, es que son dos miradas que hay que entender. Primero es el contexto del momento donde tú vienes de una pandemia, de una crisis económica, de todo lo que ha generado el conflicto internacional,
que afecta el tema de los precios. Entonces tú tienes que atender y suplir una necesidad del momento coyuntural, que no es la sistémica, la que tradicionalmente tenemos con las familias que vienen de generaciones en generaciones con pobreza. O sea, hay una situación que el gobierno ha tenido que atender para evitar que las familias caigan en la pobreza. Por eso el Ministerio de Economía ha expresado muy recientemente en el último informe, cuando se ajustaron las líneas de pobreza, que logramos reducir la pobreza. O sea, se redujo la pobreza en gran medida porque se ha podido desplegar todo este tipo de acciones de política pública para contener el aumento de la pobreza. Esa es una primera mirada que hay que entenderla de acuerdo al contexto actual. Y eso lo estamos haciendo y no solo desde la protección social, sino también desde los subsidios directos al tema del campo, a la producción agrícola y también con el combustible. Ahora hay otra mirada que es la integral, la que tiene como propósito y norte con el que el gobierno del presidente llegó, desde reducir la pobreza de manera general. Y ahí es que estamos desarrollando, y ahí Supérate, como institución líder, tiene la responsabilidad de comenzar a hacer el cambio de cultura que queremos, de ese asistencialismo, de esa administración de la pobreza, a una cultura de autonomía y de superación. Por eso me certifiqué exacto, y seguí, y me gradué y ya, por ejemplo, y voy por otro. Yo les puedo dar un testimonio muy poderoso de hace una hora. Hoy estamos entregando certificados de graduación de un programa que se llama Mujeres Superemprendedoras, que tenemos en una intervención de prácticamente 6 meses, con intensiva, donde se trabaja con las mujeres proyectos de vida, finanzas, emprendimientos, una serie de formación multidisciplinaria que las apoya para que ellas puedan emprender. Y la señora que dio las palabras de agradecimiento en nombre de las 250 mujeres decía en su discurso: Gloria, dígale al presidente que yo estoy lista para devolver mi tarjeta para que otra familia la pueda usar. Wow. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el propósito. O sea, al final, ¿qué es lo que el presidente Muy quiere, bien. este gobierno quiere? Bueno, que podamos tener muchos casos como estos. Claro que es un proceso que no es tan simple. Imagínate con el contexto que yo les expliqué Gloria, al sin principio. ese contexto que hubiera llegado el presidente Luis Abinader, Ya tú te puedes imaginar. hubiera llegado sin ese contexto, ¿cuál era el plan contra la pobreza que se tenía desde el plan de gobierno Mira, del PRM? está en el plan de gobierno. Nosotros lo hemos ido impulsando. Lo primero fue rediseñar la visión que se tenía de la pobreza. O sea, históricamente en nuestro país sabemos, y yo no lo tengo que redundar mucho, porque todos lo sabemos, que ha existido lo que tú decías al inicio, esa dependencia de la gente del Estado, de que el gobierno me da. El DAO Eso es bueno. el DAO. Es una cultura que la tenemos a todos los niveles, no Aunque solamente no haga la gente falta. más carenciada, eso está a todos los niveles. Pero es que cuando te Transversal. preguntan también que cómo te está yendo es irregular, tú sabes, para el tiempo, o sea, no hay esa cultura de reconocer. Y más si lo pregunta un el funcionario. el avance, estoy bien, me está yendo mejor, nada Exacto. de eso. Fíjese Entonces- que Nereida se buscó, a veces apareció en la solidaridad. No, Es un ejercicio de radio que Sí. sí. No, ella hizo un ejercicio para ver si lo que había dicho el gobierno era así, o sea, para Claro. garantizar a la población que eso estaba funcionando Pero correctamente. se parecía cogía lo de ella. No, ahí teníamos, ¿Cuántas familias, Gloria, están en Supérate? bueno, nosotros tenemos 1.550.000 familias. ¿Cuántas encontraron? Encontramos en el programa permanente 850.000, que era solidaridad. Duplicaron Como prácticamente. Se duplicó el monto de familias y se duplicó el monto de ingreso del subsidio, o sea, del pago del subsidio, que eran 825 pesos, y hoy es 1.650 pesos Ahora, para esa- Eso tuvo que ver 1.550.000. fue con el Excúsame, tema que se Nereida. vivió de la pandemia, No, ¿verdad? pero era No, también una mira, promesa era de una gobierno. una promesa de gobierno. Yo decía en una entrevista recientemente que, y algo que yo casi no lo he comentado, pero que en campaña yo estaba con miedo cuando hablamos de la doble, porque a mí me tocó liderar en la parte operativa de ese programa, hablándole a la gente, quitándole el miedo, porque ustedes saben que había un miedo de que si venía un gobierno nuevo le quitaban la tarjeta a la gente. Entonces el presidente nos pidió a mí, a doña Yadira, a doña Digna, que trabajáramos con las mujeres ese tema. Y cada vez que yo iba a una actividad, cientos de mujeres, decía que el presidente iba a duplicar la tarjeta, que iba a ampliar y que iba a ampliar las personas que no lo tenían. Yo lo decía como, bueno, como política, pero por dentro tenía mi miedo. Decía, pero ¿y si este hombre no cumple? Yo como una mujer joven política, poniendo mi nombre aquí en riesgo. Pues señores, o sea, fue
inmediatamente que llegamos, el presidente ese compromiso nos dijo, eso se va a hacer. Y Ahora, en el presupuesto de 2021, en ese momento, se formuló y se aumentó el monto de lo que era solidaridad, ahora supera. Cuando era una promesa de campaña, antes probablemente de que iniciara la pandemia, sonaba muy impresionante esta propuesta de duplicar el monto de ayuda social. Sin embargo, una vez que entra el periodo de la pandemia y con ella la escalada alcista que ha experimentado el país, se pudiera decir que esta duplicidad no surtió efecto, porque al fin y al cabo también se duplicó o se triplicó el costo de la vida en República Dominicana. Bueno, tú puedes pensar quizá eso, pero la verdad es que cuando tú hablas de que la pandemia era algo de contexto y tú comparas lo que ha pasado a nivel de la región, todos los programas de subsidio directo de pandemia se acabaron a los 5 o 6 meses. Se retiraron el mundo entero. Pero ¿qué hizo el presidente? No, el presidente dijo, yo los voy a continuar para final de año. Ese programa se creó para 3 meses. Cuando llegamos al gobierno, que a mí me tocó hacer la solicitud del primer pago de ese subsidio, recuerdo muy bien que llamé al tesorero y al contralor, me dijeron, pero es que no tenemos los fondos. O sea, se pensó que esos fondos estaban disponibles, pero no estaban. Y se hizo ahí un manejo, se buscaron esos fondos y después se agregaron el complementario. Pero cuando llegamos al gobierno no teníamos los recursos para poder cubrir Quédate en Casa en ese mes de agosto. O sea, que la gente ha agradecido esa ayuda. No, y que se mantuvo, o sea, se mantuvo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en enero comenzamos el desmonte gradual, o sea, no fue que lo quitamos en enero, hasta abril pagando el Quédate en Casa, para, o sea, es una cobertura de casi, de un año prácticamente, y si tú analizas lo que pasó a nivel de la región, no fue así. Entonces, eso tiene un valor importante, porque después, entonces lo que hicimos es que ampliamos muchas de esas familias que estaban en Quédate en Casa, que en el programa tradicional no estaban protegidas, las dejamos dentro del programa, no las abandonamos. Y entonces a esas personas se les hace su transferencia y también se trabaja todas las demás acciones de acompañamiento, que es un poco lo que estamos conversando, además de la transferencia. El propósito del gobierno es que la gente supere su condición de pobreza y pueda recibir formación, pueda recibir oportunidades de emprendimiento, oportunidades de empleabilidad, y ese es todo el diseño macro que acompaña y que diferencia en gran medida lo que había con lo que el presidente llegó a hacer. Ese superar la condición de pobreza, que es de verdad un sueño, un anhelo y obviamente la voz de batalla de la mayoría de los políticos. Y de los países también. Cuando nosotros nos vemos con una realidad de que aumenta la cantidad de jovencitas, de niñas embarazadas, uno sabe que por ahí es una de las principales vectores, si se le puede poner un nombre de alguna manera, como los mosquitos pican y pegan una cosa. El embarazo adolescente es una de las principales formas de seguir con la pobreza a largo plazo. Bueno, hay un anuncio de Conani que dice que el salir embarazado, un embarazo en adolescente te separa de la escuela. Claro. No solo eso, es que afecta el proyecto de vida de una niña. Continúa con la pobreza intergeneracional, o sea, la pobreza que tiene esa familia, la niña la continúa porque se reduce su posibilidad de estudiar, se reduce sus posibilidades de hacer una vida fuera de esa dependencia y carga que tiene el cuidado de los hijos, y lastimosamente la niña que se embaraza a los 14, 15 años, a los 19 ya tiene 2 y a veces hasta 3 hijos. Y desde Supérate, ¿cuál pudiera ser para que esta parte asistencialista de no te apures porque por ahí aparece, alguien te va a ayudar, no sea la única visión que tenga el adolescente en República Nosotros Dominicana? Tenemos la responsabilidad, porque es parte del mandato, de trabajar en ese tipo de acompañamiento con las familias. Primero, en un enfoque de prevenir que los embarazos se produzcan, de prevenir. Ese es el primer momento. ¿Cómo? Para eso nosotros hemos desarrollado un programa que se ha denominado los clubes de chicas. Son un espacio de interacción entre adolescentes de 12 a 17 años, donde se trabaja con ellos con diferentes módulos, unas herramientas didácticas con mentoras que las acompaña y las va orientando en temas desde su autoconocimiento personal, lo relacionado a autoestima. Esto del bebecito que se le daba el robot. Ese programa se mantiene.
ese programa lo estamos enfocando como parte de este tipo de acciones, que es una política mucho más amplia, el de los clubes de chicas, que la hemos desarrollado junto al Gabinete de Niñez y Adolescencia, con ANI y también UNICEF, porque este es un piloto que viene de 2019. Ustedes recuerdan que en el Congreso, cuando yo fui diputada, fui de las principales voceras con el tema de la erradicación del matrimonio infantil en la ley, porque teníamos una ley que amparaba y permitía que menores de edad se casaran. En el 2021 el presidente promulga la ley con el respaldo de todo el liderazgo político nacional del Congreso, y tenemos una ley y ya se prohíbe el matrimonio formal. Ya la emancipación no existe. Pero queda las uniones tempranas. Queda la realidad. Claro. O sea, que es lo que es la mayoría de los casos, que es donde tenemos que atacar con la cultura. Entonces, parte de las líneas estratégicas del Gabinete de Niñez con este plan de apoyo a la niñez y la adolescencia está plasmado en una política concreta, que es la que estamos nosotros implementando como Supérate, y que estamos invitando a las organizaciones locales, las organizaciones de base, a que nos acompañen en estos procesos. Hemos logrado desarrollar cerca de 12 manuales y herramientas didácticas para trabajar con padres, con las organizaciones, con las madres y con las niñas. La idea es, con este programa que ya está implementándose y con el apoyo de la cooperación coreana, ahora vamos a ampliarnos a 9 municipios más. Ahora estamos en los clubes de chicas en Santo Domingo Norte, en Higüey y en Barahona, pero vamos a ampliarnos a 6 municipios para hacer un total de 9 en este año, y con esto poder dimensionar esto de una mayor manera, que permita que más niñas entren al programa, y esto garantiza en gran medida, porque las evaluaciones de impacto así lo reflejan, que las niñas, cuando tienen esta información, cuando tienen este acompañamiento, este apoyo, esperan más tiempo para unirse o casarse o iniciar una vida sexualmente activa. O sea que esta es una herramienta muy poderosa que ahora está en su fase de inicio, porque la acabamos de lanzar hace 2 semanas. La herramienta está disponible en el portal de clubesdechicas.com. Sí, Clubes de Chicas, te lo voy a mandar para que lo puedas ver y lo puedan compartir. Y las organizaciones pueden descargar los materiales. Si necesitan que les hagamos capacitación con CONANI y UNICEF, estamos haciendo ya los levantamientos de la solicitud de las organizaciones para que instruyamos a ese personal y que podamos desarrollar esta acción. Además, el Ministerio de Educación, que evidentemente es un actor primordial en este proceso, tiene un programa basado en estos mismos materiales, especializado para la educación en las escuelas. Esa es una política integral que el gobierno está desarrollando ya. No es una propuesta, no es un piloto, no, estamos implementándolo en el Ministerio de Educación y desde los programas sociales con Supérate, con las familias que están bajo la protección de este programa. Esa es la prevención, pero luego entonces hay un tema de la atención, de ya cuando tenemos los casos de las niñas que salen embarazadas. ¿Qué podemos hacer? No la podemos dejar sola, tenemos que abrazarlas, apoyarlas, acompañarlas, y junto a Infotep y el programa Supérate estamos trabajando en todo el tema de formación y capacitación, y de ahí muchas de estas muchachas entran a programas como Superemprendedoras para orientarlas y guiarlas al emprendimiento o a la empleabilidad, y hemos logrado conectar muy bien con el Ministerio de Trabajo para, mediante ferias de empleo, procurar vincular la necesidad del mercado laboral con el tipo de formación que estamos haciendo junto a Infotep. Gloria, las ayudas que da el gobierno a través de la institución que tú diriges, se ha visto en el foco público por más de un escándalo, que van desde hackeos, falsificaciones y hasta atrasos. Recientemente, quizás el último que escuchamos fue una cantidad, unos atrasos importantes. Y de alguna manera la institución habló de que se estaba produciendo un cambio de tipo de tarjeta que había provocado este atraso. ¿Qué ha pasado con este cambio de tarjeta para poner tarjeta con chip, y cómo estamos en términos de la actualización en respuesta a las personas que están en el programa? Es muy buena esa pregunta, porque y ahí quiero pedir el apoyo para que nos ayuden a seguir difundiendo la información a la población. Como yo les dije, es 1.550.000 familias. 1.550.000 familias de personas en condición de vulnerabilidad, que están dispersas en el territorio nacional, con muchas precariedades, al punto de que algunos a veces ni teléfono tienen contacto. Entonces necesitamos seguir
insistiendo para que las personas que en lo que has expresado, que han tenido alguna dificultad en el pago por daños en su tarjeta o porque han sido víctimas de una clonación o robo, puedan hacer las denuncias y reclamaciones en las oficinas de ADES. Digo las oficinas de ADES porque a pesar de que la tarjeta se llama como la institución Supérate, la gobernanza es diferente. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la tarjeta Supérate está bajo la responsabilidad de otra institución pública, que es la administradora de subsidios sociales. Yo tengo una pregunta la gente tiene mucha confusión y yo tengo muchos fans en las redes sociales. Yo tengo muchos fans en las redes sociales que sobre todo de la oposición, que la verdad que han usado este tema políticamente de una manera brillante. Incluso van a las filas y hacen desorden, graban los videos y después los suben a las redes. Entonces imagínense, o sea, es a ese nivel. La oposición se ha convertido en subversiva en este país, o sea, es una cosa extraordinaria y la verdad que yo como política profesional que soy, porque me siento que la política es mi profesión, me da mucha pena que hayamos llegado a esos niveles. Pero bueno, eso es otro tema. Volviendo al tema institucional, la responsable de la emisión de estas tarjetas, lo que es la gestión administrativa, el vínculo con los bancos, con los comercios, es la institución ADES. Entonces nosotros somos un soporte para ADES porque trabajamos con las familias. O sea, lo que hace Supérate es el acompañamiento, es la selección de las familias vinculado al registro que tiene SIUBEN, que es la otra institución aliada que nos da soporte para la clasificación de las familias. Entonces lo que hacemos a nivel de tarjeta es que decimos: ADES, estas son las familias beneficiarias que hemos validado que pueden ser beneficiarias, le mandamos los registros y ellos se encargan de todo el proceso. Entonces, todo lo que es esa gobernanza del manejo administrativo no recae sobre nosotros, pero a pesar de eso, yo he asumido públicamente la responsabilidad y he dado las informaciones, he dado la cara, porque entiendo que al final es un tema de gobierno, no es un tema de si Gloria que lo dirige o no lo dirige, es un tema de que ha habido una situación, hay familias afectadas, y alguien tiene que hablar con esas familias y garantizarle que se está solucionando ese problema. Y en eso estamos. Cuando llegamos al gobierno encontramos un parque de tarjetas muy antiguo, tarjetas con banda que hacía años ya no existían en ningún otro espacio financiero. O sea, en la banca privada no existen las tarjetas con banda hace años por una disposición de la ley de la Junta Monetaria. ¿Qué pasa? Cuando llegamos en medio de la pandemia. Imagínense este escenario con unas tarjetas que no estaban seguras, desfasadas, con un avance del ciberdelito. Ustedes vieron los casos de Estados Unidos, las estafas de los programas sociales, o sea, cómo el ciberdelito y los delincuentes que están vinculados a este tipo de estas redes, o lo que aquí popularmente se designó como los chiperos, los tarjeteros, cómo se profesionalizaron. Entonces, eso fue como una combinación fatal entre un sistema débil, un contexto difícil donde tú no podías iniciar ningún cambio de tecnología, había que continuar con lo que había. Y unos malhechores que se perfeccionaron y sabían cómo hacer estas cosas. Lastimosamente eso afectó a muchas familias. Logramos que con el banco en ese momento que tuvo el problema, con el parque que tuvo el problema, sustituir las tarjetas el año pasado fue un impacto importante. Ustedes recuerdan, casi 100,000 familias afectadas, se lograron sustituir las tarjetas, pero de alguna manera esas tarjetas aún quedaban vulnerables. Entonces, desde el año pasado comenzamos a negociar con los bancos y con los suplidores internacionales. El Banco de Reservas, como aliado importante del programa, comenzó a identificar con quién podíamos traer estas tarjetas nuevas de chip, que tanto ha mencionado Tony y a mí me ha tocado también hablar de eso. Iniciamos este año el cambio de tarjeta, pero son 1.550.000. Esa es una operación enorme que no se hace en un día, ni en 2 días, ni en 3 días. Al punto de que nuestros suplidores, que son los que envían las tarjetas, el fabricante, tiene un tiempo determinado para enviar un lote de tarjetas específico. O sea, no es que yo tengo 1.550.000 tarjetas aquí, eso es un proceso. Entonces, eso lo que ha hecho es que se atrase ese cambio. Pero ya iniciamos, hemos estado en el Gran Santo Domingo como primer grupo para hacer la sustitución de banda por chip, y hemos hecho mucho énfasis en la gente que vaya a las convocatorias, pero también queremos pedirle a la gente que vaya a la convocatoria el día que se les asigne. El día de ayer vimos un video de una situación que se dio en Barahona, pero imagínense, estamos preparados para recibir 500 personas
para convocar por día, pero llegan 2.000 juntas, porque se convoca para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero la gente llega todo el lunes. Entonces, también ahí queremos pedirle un poco de apoyo a la ciudadanía, de que nos ayude en ese proceso, porque en Barahona solo en esta semana tenemos que entregar 9.500 tarjetas. Imagínense, no podemos hacerlas en las oficinas de los bancos, porque estamos hablando de 1.500.000 tarjetas. Aparte de Banco de Reservas, ¿hay otro banco que también sí, están las asociaciones, la Nacional y la Asociación Cibao, pero en esta etapa solo estamos trabajando con el primer lote de cambio del Banco de Reservas. Luego vamos con las demás asociaciones, que es el lote más grande, que es casi la mitad de los beneficiarios. Licenciada, Entonces, ¿y militantes de qué partido califican para esta tarjeta? no, hombre, califican todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan condición de vulnerabilidad. Esa es la realidad. No apareció. Pero me gustaría solo precisar con relación al tema de la tarjeta, para continuar con los demás temas que ustedes quieren que abordemos, que hay un porcentaje de personas que anunciamos que habían hecho reclamaciones que tenían problemas con pagos atrasados, pero no eran que el gobierno no les pagaba, el gobierno religiosamente todos los meses deposita el dinero para el pago. ¿Qué Nosotros, pasó ahí? bueno, es un tema del método de pago, que no le llegaba a la persona en su tarjeta. No Porque estaba tenía, cayendo. ¿por qué? Porque su tarjeta se dañó, porque se le perdió, porque la bloquearon, porque había sido víctima de un robo. O sea, Un uso eso, indebido. un uso indebido, exactamente. Pero no es que el gobierno deja de depositar, el gobierno no deja de depositar, el gobierno deposita una nómina regular del pago de subsidio mes tras mes y no se ha excluido a nadie, a menos que sea una persona que se identifique con la TCS, que tiene un ingreso por encima de 20.000 pesos. Que así Si sí. ya está trabajando y tiene un ingreso mayor, yo me imagino que Sí. eso va a pasar ahora con las domésticas. No, eso es bueno. Y mire, yo, ahora que tú lo mencionas, tengo que pedirle al ministro de Trabajo que tenemos que hacer una rueda de prensa para explicar eso, para que no haya confusión, porque hay muchas personas que creen que las domésticas, al formalizarle, pierden su Exacto. subsidio. Van No, a perder su no lo van a bono gas, perder, su- no pierden. Están por debajo Ahora, del si sector, tienen ¿no? los ingresos por encima, y ahora lo vamos a actualizar, como la línea de pobreza, el ministerio lo subió a 22.176 pesos, Así vamos es. a actualizar a ese monto las exclusiones, que ahora son 20.000. Sí. Entonces, todo el que gane por encima de 22.100 y tanto de pesos no va a recibir no podrá calificar, a menos que sea, por ejemplo, una madre soltera con varios niños, por ejemplo, una madre soltera con 5 hijos, por más que gane 22.000 pesos, señores, necesita ayuda del gobierno. O una familia donde hay un miembro con discapacidad, un niño, una niña con discapacidad, o donde hay dependientes de esa familia, adultos mayores. De O sea, hecho, hay excepciones a este tema del ingreso por condiciones de vulnerabilidad, que son las que impactan aún más a la familia. La descripción del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo señala que cuando se trata de una familia, el calificativo es de 3 o menos miembros con 22.176 pesos, como usted señala, ya está por encima de los niveles de pobreza normal. Quiere decir que Entonces, de todo eso 4 lo que- hacia arriba sí calificaría. Todo eso que estamos haciendo a nivel de gobierno es justamente alinear y coordinar todos estos temas que al final lo que procura es mejorar la calidad de vida de la gente. Es eso mismo, por ahí lo voy a coger. ¿Cuántas instituciones hay que trabajan en mejorar la calidad de vida de la gente? Y si tú entiendes... Todas trabajan en eso. No, bueno, Yo sé, en términos técnicos no, pero bueno, sí. Sí, todas trabajan en eso. Esa es la misión del Sí, se gobierno. supone que bueno, pero Yo que sé, hay otras tú que son más dices administradoras del gobierno. tema social, por Sí, ejemplo. Pero en la parte social, que es donde tú estás, Ujú. ¿cuántas son? Y si tú entiendes que esa distribución de las funciones es la correcta o deberían estar en un solo sitio. Miren, hay una dispersión que no podemos desconocer en el sector social. Hay una dispersión, hay muchas instituciones que tienen misiones similares. Nosotros tenemos un proyecto de ley que está, un proyecto que está ya listo para el tema de la reforma del sector social, que hemos trabajado el Ministerio de Economía, el Ministerio de Administración Pública, junto a las instituciones del sector social. Pero el contexto no ha ayudado a que esa reforma pudiera avanzar, porque imagínense, en medio de una crisis, con todas las situaciones que ha tenido el país, tú también ponerte a reformar instituciones vinculadas a ese mismo sector que está yendo en auxilio, pues ha complejizado que se logre consensuar y concluir, vamos a decir, concluir esa reforma, que yo estoy convencida que es una reforma que veremos en el próximo gobierno del presidente. Ahora, ¿qué se ha hecho mientras eso se logra?
hemos logrado hacer una coordinación y una vinculación entre todas las instituciones. O sea, operamos vinculadas. Cuando vamos al territorio vamos juntas. Tú ves Comedor Económico, PROPEP, INESPRE, Plan Social, coordinado. A través o sea, de PROPEP, de hecho. Y con el Gabinete Social, con Tony Peña. O sea, tenemos un espacio coordinado de todas las instituciones sociales. Entonces, eso de alguna manera subsana la debilidad de dispersión que tenemos mientras logramos esa reforma con la que yo estoy de acuerdo y que evidentemente hay que constituir un ente central de gobierno con la autoridad, con la jerarquía, que puede ser un Ministerio de Protección Social, que puede ser un Ministerio de Bienestar o de Desarrollo Social, que tenga la jerarquía para coordinar, diseñar políticas públicas y también para ejecutar esas políticas. O sea, eso es parte de uno de los temas pendientes y que yo creo que lo lograremos. Por ejemplo, los 100 millones de pesos que se le dieron a los artistas debieron darse a través de Supérate. Claro, de Supérate. ¿Por qué Supérate queda O de fase 1, o de fase 1. No le conteste, Gloria, no caiga en ese gancho, no le conteste, son de la oposición, Bueno, no le muchísimas conteste. gracias. Gracias. Yo no hablamos del cariñito, no hablamos del cariñito. Claro, no hablamos del cariñito y la producción está acelerada, Sí, pero mira, decirle sí, que sí. por favor, sobre todo las madres que recibieron el subsidio del cariñito, el cariñito por remesas, necesitamos que vayan al banco. Nos queda cerca de un 30% de las beneficiarias por remesas que no han retirado sus remesas. Entonces le pedimos que aunque está hasta el 25 de junio, está disponible el cariñito en remesa, o sea, el código que le llega al celular. Si no le llegó el código, usted puede ir con su cédula al banco y en el banco le van a dar el código para que usted pueda usar el dinero. Banco es el banco de reserva. El banco de reserva. ¿Cuántas Entonces, personas no lo han retirado? el 30%, estamos hablando de millones. unas 40,000 más o menos, faltan en remesas. Las que recibieron en su cuenta de banco, ya el 85% la ha utilizado, o sea que ¿A cuántas madres se le dio, Gloria? 1 millón de madres. Ese fue el número o sea, el 30% general. es más de 40,000. No, del 30% del pago por remesas. Ujú. Lo que pasa es que Son formas diferentes. sí, hay 4 formas diferentes del pago, porque no pudimos encontrar una innovadora digital para Como todas, método. porque todo el mundo no tenía la facilidad. Entonces usamos 4 métodos y ahí hemos estado avanzando. Yo te voy a pasar los datos exactos Claro. para que tú nos ayudes también, para que la gente vaya y acuda a buscar, las mujeres, a buscar su cariñito del parte del gobierno Eso dominicano, el viene también presidente el de Luis padre Abinader. después, esperamos, ¿no? Bueno, los hombres están pidiendo, yo voy a hablar con el presidente que hay que hacer cariñito a los papás. Claro. Gracias, Gloria. A ustedes. Muchísimas gracias, Gloria Reyes, por habernos acompañado en el plato del día con el cafecito tan especial que nos hemos tomado en el día de hoy. Que esta sea la primera de varias Sí, visitas. dígale a Glenny que es la Glenny es de la Sí, mía, sí. mía de mi corazón. que me agende, que ella es de aquí. Ese Además, es mi hace falta hablar de corazón. política, de Glenny reelección, de González. para dónde vayan a las elecciones, de que ella... ¡Wow! No se muevan, este es el plato del El día. plato del día.